Un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y de un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo estén constituidos estas dos bobinas. Los transformadores eléctricos reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado primario es mayor al del secundario. Si la tensión del secundario es mayor que la del primario, se dice que el transformador es reductor, y si es más alta, el transformador es elevador. Cualquier elevador puede actuar como reductor si lo conectamos al revés, del mismo modo que un transformador reductor puede convertirse en elevador. Buenos días. En el presente video se tratará la construcción de un transformador reductor para la asignatura de instalaciones eléctricas. En este caso vamos a realizar la modificación de un transformador de horno microondas. Como es bien sabido, este tipo de transformadores son de alta potencia y de altos voltajes. Los materiales que vamos a emplear para la práctica sí son un transformador de horno microondas. En este caso, como se puede apreciar, son bastante voluminosos y nos especifica que son riesgosos debido a que su salida de tensión generalmente es del orden de 1000 a 1500 voltios. Bien. Estos transformadores generalmente son unidos, las chapas que los componen son unidos mediante soldaduras eléctricas, como se puede apreciar. Para ello, para la modificación debemos de romper o cortar esta soldadura y realizar la respectiva extracción del bobinado secundario para proceder al experimento. Bien, en este caso ya tenemos un transformador desmontado. En este caso se trata de un transformador igualmente de microondas, pero con una apariencia diferente, aunque eso no implica nada. En este caso este transformador, como ya venía mencionando, también tiene uniones soldadas, las chapas vienen soldadas. Hemos procedido a cortarlas, como se puede observar, a cortarlas de ambos lados para poder separar las partes que lo componen. En este caso las chapas con forma de letra E y las chapas con forma de letra I. Bien, extraemos el secundario. En esta parte se encontraba ubicado el secundario. La parte que debemos conservar es el primario, que es la entrada de intensidad, la entrada de la red eléctrica de nuestro hogar, 110 voltios en este caso. Como material del secundario vamos a emplear un cable de cobre de una gran sección. En este caso es para poder soportar una mayor intensidad de corriente, debido a que la potencia se va a mantener, pero la salida se va a compensar en una mayor cantidad de corriente eléctrica en la salida. Este cable es bastante grueso y resistente, aproximadamente con una resistencia de 150 a 200 amperios. También vamos a emplear una tabla para aislar en este caso de la mesa metálica, y herramientas de medición. Una vez realizado el bobinado secundario del transformador con el cable de gran sección, hemos de ubicar las herramientas de medición para comprobar la cantidad de corriente, en este caso en la entrada, la cantidad de corriente que entra al transformador. Como el circuito está cerrado, podemos medirla en uno de sus terminales, y los terminales del voltímetro para medir la cantidad de voltaje que entra al transformador. Con esta pinza mediremos la cantidad de corriente que entra al transformador. Hemos de conectar, y como se puede apreciar, nos provee la entrada de corriente al transformador es de entre 7 y 7.15 amperios con un voltaje de 115 voltios. Se puede escuchar un poco la estática. Ahora procederemos a medir los valores de salida en el secundario.
Ahora procederemos a medir la salida de voltaje del bobinado secundario. En este caso ubicamos el voltímetro en la medida de voltaje alterno y colocamos los terminales en las salidas del secundario. Ahora procederemos a conectar el transformador y obtendremos la lectura del voltaje. En este caso tenemos un voltaje de salida de 3.1 voltios. Posteriormente hemos de obtener el valor de la corriente total de salida. Para conocer la corriente de salida del transformador hemos ubicado la pinza perimétrica en uno de los terminales del secundario, de esta forma. En este caso vamos a ubicar la lectura en 1000 amperios, porque no sabemos a ciencia cierta cuánto sería el valor de este transformador. Conectamos y provocamos un corto. Como se puede observar, tenemos picos de hasta 200 amperios.